¿Te has preguntado qué sucede en tus hijos cuando tú como adulto tomas la decisión de llevarlos a migrar a otro país? De este modo te doy la bienvenida a este primer capítulo de aquello que no te cuentan antes de venir a España. Hola, soy Lilia Hernández, madre de un maravilloso niño de 9 años y tía de unos sobrinos hermosos que tienen 11, 10, 6 y 3 años. Somos de origen cubano y a día de hoy todos estamos en España. La primera en venir a este país fue mi hermana mayor, que es la madre de los niños más grandes. Con su partida nos dejó un gran vacío en la familia. Te podrás imaginar, éramos los muchos. Su decisión fue rápida y creo que eso nos hizo a todos la separación menos traumática. Pero entre el desespero de lograr venir, recaudar la mayor cantidad de dinero y luego puntualizar cada detalle, olvidó un aspecto importante que luego te diré. Meses más tarde emigró mi hermana más pequeña con sus 2 niños. ¿Para qué decirte en ese entonces cómo estábamos? Mucho más que separados. No quiero ni pensar en esos días porque se me hace trizas el corazón. El proceso, pues, fue muy similar al de mi otra hermana. Ya te podrás imaginar tratando de recaudar dinero, optimizando detalles, pero volvió a faltar un aspecto importante. Pasó un águila por el mar unas cuantas veces, hasta que ya no soporté más la ausencia de mis hermanas. No podía seguir lejos de ellas. Me consumía la nostalgia. El proceso de mis hermanas para poder venir a España te lo he contado por arribita, pero el mío sí tengo todo el derecho de hacértelo saber cómo fue. Donde quiera que estoy defiendo mi cubanía, porque soy orgullosamente cubana. Amo mis raíces y de dónde vengo. Despegarme de ese sitio fue una terrible decisión para mi mente que no sabía realmente lo que iba a hacer. Sí tenía la sospecha de que era algo necesario y por eso me impulsé a dar el paso. El despojarme de mis bienes fue insoportable. Dejar mi trabajo, mi estilo de vida, mis bailes, la familia que se quedó en Cuba, que son esos amigos que llegan a ser mucho más que amigos. Asumía que todo estaba bajo control. Días antes de emigrar, mi niño tenía su examen y creía que estaba muy centrado en ello. Seguía yo en mis tormentos de querer dejarlo todo listo, cada documento por traer, el peso de las maletas. Imagínense, no es fácil poner años de tu vida dentro de una maleta, pero bueno, creo que puntualicé lo más importante. Llegamos a España, lo matriculé en su nueva escuela. Ahí comenzó la lucha por comprar las cosas específicas que pedían, algo a lo que no estaba adaptada en Cuba, porque allá se usa cualquier lápiz, libreta y demás. Pues aquí todo es con especificaciones, díganse los rotuladores, que si la libreta de este modo, en fin, toda una locura. Afortunadamente logró ir al mismo colegio que mis sobrinos mayores. Y así ellos en los horarios de receso iban a verlo y de ese modo ayudaron a que se integrara un poco mejor. Mientras todo eso ocurría, yo pensaba que mi hijo estaba en un proceso normal de adaptación. Pero luego comencé a notar que estaba irritable, que no se comportaba de igual manera, que no quería comer la comida que siempre había comido, el modo de vestirse. Comencé a notar muchas cosas raras en él. Y fue entonces cuando traté de dedicarme un tiempo a mí y pensar un poco en mi país, en lo que había dejado atrás. Los ojos se me llenaban de lágrimas, tales que te estoy tocando este tema y vuelvo a sentir la misma sensación. Y pensaba que entre todo el dolor que estaba sintiendo de haber emigrado, también tener conflictos con el niño, también ver esos cambios repentinos en él en tan solo unos meses, que me sentí inofensiva, tal y como una niña. Y fue entonces cuando una voz que salió no sé ni de dónde me preguntó: ¿y sabes tú cómo se siente tu hijo? La mente se nos llena como padres de muchas preocupaciones. Y así como mismo en toda esta revolución de cambios que traía, no pensé yo ni mis hermanas, y estoy segura que tú, que me escuchas, tampoco lo has pensado en su momento. Esto es algo que nos suele pasar mucho a los padres, que aunque estamos conscientes que es un paso necesario en la vida de ellos, pero pocas veces nos sentamos a preguntarles: ¿y estás de acuerdo con lo que vamos a hacer?
¿Y qué te parece la decisión? Te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía cerca de unos 7 u 8 años, escuchaba que mi familia quería traerme a vivir a España. Y yo estaba aterrorizada. Yo por dentro decía, Dios quiera que eso no suceda y mis padres son divorciados. Y que mi papá no le dé permiso a mi mamá porque a mí me aterraba esa idea. Da igual, los planes cambiaron en ese entonces, no se pudo lograr. Pero quiero que sepas que yo como niña tenía pánico al hacerlo. Pero bueno, a veces los golpes no son suficientes. Te estoy contando esto que me sucedió y yo en el momento de pensar dar el paso de emigrar, no lo tuve en cuenta. Es decir, no tuve en cuenta las preocupaciones y la preparación que tenía que darle a mi niño para ello. Pero bueno, considero que es mejor hacerlo tarde que nunca, porque nuestros hijos, más que niños, son tan seres humanos como somos nosotros, con una personalidad, con gustos, intereses, motivaciones, afectos. Y con esto no estoy dejando a un lado el papel importante que jugamos nosotros en su futuro. Pero sí considero que si a mí me dolió dar el paso, a él también. Dejar sus amigos del aula, tener ese miedo a empezar en un nuevo país, con diferentes culturas y niños que nunca antes había visto. Lo bueno es que como está en un aula donde son puramente españoles, los niños le dicen, ¡ay, qué guay! Tienes acento latino. Y viene siendo como el niño raro del aula. Pero igual, sé que extraña muchísimo a sus niños de la escuela cubana porque se testean vía WhatsApp y todavía me hace cuentos de los niños de su aula y sé que los extraña porque así me lo hace saber. El tema de la vestimenta es totalmente diferente. El clima, almorzar y comer en otros horarios. En pocas palabras, adaptarse también. La llegada a un lugar nuevo genera variaciones psicológicas y cognitivas. Te cuento que mi hijo aprendió a dividir entre varios lugares estando en Cuba. Y en España le han enseñado las operaciones de cálculo de modo totalmente diferente. Y sé que esto también le ha podido generar miedo, incluso conflictos conmigo, que le reitero que tiene que dividir de la manera que ya él sabe y me insiste que no, que lo tiene que aceptar y como la maestra se lo dice. Bueno, te podrás imaginar que esto le genera ansiedad, como mismo le sucedió a mis sobrinos y a otros tantos niños cuyos padres hemos dado este paso. Si bien emigrar los prepara para un mejor futuro, no podemos dejar a un lado el costo emocional, sobre todo para aquellos niños que además de emigrar han tenido que cruzar selvas, fronteras. Es duro, muy duro para esas pequeñas mentes. Por eso, amigo o amiga, si estás pensando en emigrar, te animo a que prepares a tus niños psicológicamente. Una buena idea puede ser mostrarle fotos del sitio al que piensa venir, escuchar qué opinión tiene al respecto. Y si la opinión es un poco negativa porque está arraigada a la vida anterior que tenía, te invito a que mediante las fotos que les vas a mostrar del nuevo sitio que vendrá, le muestres datos curiosos, cosas que llamen su atención. En pocas palabras, enamorarlo un poco del sitio antes de venir. Otra cosa que puedes hacer es averiguar qué idioma se habla en el lugar. Y en caso de que no sea el idioma nativo de él, pues trata de ponerlo tiempo antes para que tome clases y así no va a ser tan brusco el cambio. Conversa, coméntale sobre los nuevos desafíos a los que se deberán someter, los cambios de vida que habrán, para que luego no existan frustraciones. Si en cambio ya te encuentras en el otro país, te animo a que le crees un ambiente cómodo en casa, de modo tal que sienta que ese es su espacio. En mi particular me traje los juguetes más importantes que marcaron su infancia, para que sintiera que lo externo había cambiado, pero él no. Y de ese modo ingeniamos nuevas decoraciones adaptando lo actual con su pasado. En fin, que todo había cambiado, pero su esencia seguía ahí. También te recomiendo que mantengas contacto con sus seres más queridos. Mientras más amor ellos reciban, mejor será. Nosotros dejamos a su nana, que fue como su abuela desde los 15 días de nacido, y unos vecinos que fueron sus otros abuelos. Y a menudo le invito a que los llame y siento que de ese modo él puede sentir la presencia de esos seres que tanto lo quieren. Ayúdalo a fomentar nuevas amistades. Para bien de nosotros, mis sobrinos pusieron un granito de arena en este proceso y así no fue tan doloroso. Más bien, tuvo una buena adaptación. Ayúdala a conocer sobre las tradiciones,
para que no se sienta como inadaptado. En España, por ejemplo, hay muchas fiestas típicas. Una de las que más esperan es el Día de los Reyes, algo que pocos niños en Cuba están adaptados. Además, aquí tienen la posibilidad de ver a los propios Reyes Magos en las cabalgatas, algo fascinante. Para culminar, te invito a que consultes sus frustraciones y miedos en esta nueva etapa. Así tú como padre o madre lo podrás ayudar. Te cuento que en España los maestros te apoyan mucho y si algún niño sufre de bullying o de inadaptación, cooperan bastante. Al inicio el niño solo se relacionaba con su primo y la maestra me lo comentó y me dijo, bueno, yo le invito a que venga a jugar fútbol. Sabes, en España el fútbol es como decir comerte un pan. Mi hijo es antideportista, bueno, o era, porque a día de hoy, luego de 5 meses en España, ya mi niño juega fútbol. La inclusión, que es algo que me llama mucho la atención, cómo la manejan aquí en España. Mi sobrina, ella en el aula contaba con una niña autista y ella misma sabía cómo tratar con esa niña, cómo ayudarla. O sea, que ven el autismo, que ven otras necesidades especiales de otros niños como algo normal. Incluso mi hijo en su aula tiene un niño que tiene problemas conductuales y él establece valoraciones de cómo ese niño que tiene problemas conductuales, su maestra con solo pasarle la mano por la cabeza le transmite paz, que sin embargo hay otro maestro que el niño se comporta furioso con ese otro maestro. Es decir, puede ver situaciones reales que va a ver a futuro en su vida cotidiana y puede ver cómo el cariño de la maestra puede cambiar, puede transformar lo que hay dentro de ese niño. Y por citarte ejemplos, te puedo también citar el ejemplo de mis sobrinos más pequeños que viven en otra comunidad autónoma. El más grandecito de ellos es un bailarín de primera categoría, es el cubano sabroso del aula, lo han aceptado muy bien. Él se ha adaptado muy bien. De hecho, le hablas de Cuba y te dice que no quiere ir. Y la más pequeña, bueno, sí vino de muy pequeñita, pero la preparan muy bien para la vida. Tengo videos de ella jugando a vender y tienen una caja registradora donde ellos mismos te venden los artículos, donde cumplen con las funciones del lenguaje porque cumplen la primera, que es la nominativa, que ellos saben distinguir cuáles son los productos que están vendiendo y mediante el juego van aprendiendo. Siempre digo que un niño que no juega es un adulto que no piensa. Espero que mi experiencia te haya sido de gran utilidad y la tomes como una reflexión si tienes hijos y piensas emigrar con ellos. No olvides que ellos también pueden estar pasando malos momentos. Es tu responsabilidad como padre ayudarle y hacerle sentir más placentero el proceso.